Bien, vamos a comenzar el seminario con una conferencia que yo he elaborado y que he puesto la primera porque pretendo que sea lo más genérica posible para dar una visión de conjunto, para refrescar los títulos esenciales de la poesía de Rafael Guillén o simplemente para que os empiece a sonar los libros poéticos de los que luego mis compañeros irán hablando. Me planteé en cómo hacer ese repaso por su trayectoria y podía haberlo hecho directamente entrando al trapo de los libros, analizando la estructura, los contenidos, pero luego tuve la idea de hilvanar esta conferencia a partir de algunas cartas. En este tiempo que llevo preparando el seminario, he estado en contacto con Rafael Guillén y él me ha suministrado bastantes cartas, de forma que lo que voy a hacer es extraer algunas cartas que me sirvan para unir toda su trayectoria. Hay que partir de un hecho, y es el siguiente. No somos conscientes del valor que tienen estas cartas porque todavía no somos conscientes quizás de que estamos acabando con una etapa manuscrita y estamos en otra, ya no mecanoescrita, sino tecnológica. De forma que la generación del 50, también las posteriores, pero estamos centrando en esta, es posiblemente la última que guarda grandes epistolarios manuscritos. Porque a partir de entonces, el mismo Rafael, ya cuando yo hablo con él no nos escribimos cartas, sino que nos llamamos por teléfono o nos enviamos correo electrónico. Por tanto, incluso estos escritores que rozan los 80 años ya han dejado muchos de ellos de escribirse cartas. Pero aún así, aún tenemos muchas cartas. En el caso de Rafael Guillén, el epistolario es bastante nutrido, bastante extenso. El año pasado, en el año 2014, en marzo del 2014, hubo un acto protocolario encabezado por el poeta, por Rafael Guillén y por Luciano Alonso, el consejero de Cultura, Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, mediante el cual todo el legado documental de Rafael Guillén pasó a la Junta de Andalucía, pasó a la Biblioteca de Andalucía, que está ubicada en Granada. En ese legado iban manuscritos de sus obras, manuscritos, por ejemplo, de Pronuncio Amor y otros libros, o de poemas extensos. Iba también 7 álbumes con recortes de prensa, relacionados con sus presentaciones, sus premios, sus conferencias. Hubo luego también un bloque en el que iba documentos muy privados, el acta matrimonial, el libro de familia, cuestiones biográficas, fotografías, y finalmente también había una serie de cajas con su epistolario. Hay escritores que son para esto desastrosos y que cuidan muy poco lo que van recibiendo, lo tiran, no lo ordenan, y hay otros que son para esto muy disciplinados. Es el caso de Rafael Guillén. Rafael Guillén siempre ha cuidado mucho lo que ha recibido, de forma que cuando donó ese legado epistolar a la Biblioteca de Andalucía ya los técnicos tenían el trabajo bastante hecho, porque estaba ordenado alfabéticamente, autor por autor, corresponsal que le enviaba la carta a él, y además cronológicamente. Pongamos por caso, cartas de Cela, pues la del 60 estaba antes que la del 61 y antes que la del 65. Así que era fácil trabajar. El epistolario es, como digo, inmenso, y hay gente muy mayor que parece que solamente la hemos escuchado hablar en los libros. Gente como Américo Castro, como Menéndez Pidal, se ha carteado con Rafael Guillén. Escritores de la generación del 27, Gerardo Diego, Vicente Aleixandre, esos escritores están aquí. De la primera posguerra, gente como Camilo José Cela está aquí. De su generación, todos, ¿no? El cercano Caballero Bonal, Badosa, Gil de Viedma, Claudio Rodríguez, Corredor Mateos. Siguientes generaciones, la de Pera Gin Ferrer, está Pera Gin Ferrer. Si seguimos, los escritores granadinos de los años 80 también están ahí, hasta jóvenes que le van escribiendo. Haciendo un recuento, y os voy a enseñar el índice, os lo voy a enseñar a través de la mano ejecutora, que es Gilda, el índice, y lo vamos a ir pasando. Ve pasando, Gilda, si te parece, hacia abajo, para memorizar algunos nombres que desde aquí veo: Francisca Aguirre, Paca Aguirre, Manuel Alcántara, Vicente Aleixandre, César Ayer, Manuel Andújar, ¿no? Mayor que él. Me estoy saltando mucho porque como María Victoria Atencia, Azancot, pasa la página. Así vamos a ir viendo 550 corresponsales, que no significa 550 cartas, porque algunas de ellos, por
ejemplo, Julio Uceda tiene 20 cartas o 20 y tantas. Por tanto, estamos hablando de miles de cartas, pero 550 corresponsales. Para en cualquier momento para ver quiénes están por ahí. Corredor Mateo, Jacobo Cortines, José María Cosío, Rafael de Coza, Victoriano Kremer, mayor que él, Ángel Crespo, arriba Camilo José Cela, José Luis Cano, Agustín Delgado, ¿no? Poetas menores, Miguel Dors, más joven que él, Aquilino Duque, mayor que él, Ana María Fabundo, María de los Reyes Fuentes, poeta del 50 también, Gamoneda, García Nieto, mayor que él. Ahí estaba Pedro Gin Ferrer, el segundo de la izquierda. Félix Grande. En fin, tenemos por tanto ahí 550... Jorge Guillén, que está ahí también. Manuel Jurado López, el novelista de Sevilla. Rafael Juárez, el poeta de Granada. Luis Jiménez Martos, el antólogo de la época. El profesor Víctor Infantes. Jesús Hilario Tundidor, voy hacia arriba. Por tanto, artistas, intelectuales, profesores, amigos, familiares, hasta más de medio millar de corresponsales. Bueno, por tanto, lo primero que quería decir es el valor de los epistolarios de la gente del 50 y, en particular, el valor de este epistolario que está perfectamente conservado en la Biblioteca de Andalucía, digitalizado y perfectamente ordenado y custodiado en estos momentos. A partir de este epistolario he seleccionado una serie de cartas. Como son tantas, he pensado que una opción era elegir cartas de gente de su generación. Y casi todas, quitando alguna de Vicente Alexandre y una de Américo Castro, por ver la letra que tenía Américo Castro, son escritores de su generación. Voy a trazar ese panorama de su poesía a partir de estas cartas. Como decía ahora mismo Rafael Guillén, él no es que haya escrito mucho, pero tiene muchos años y por tanto ya tiene mucho escrito. Él empezó a escribir, a publicar, a escribir antes, en los años 50. Estamos ya en la década del 2010, por tanto, lleva 50 más 20 años, cerca de 70 años escribiendo, 60 y tantos años escribiendo. Es complicado trazar fronteras en esa escritura, porque todo escritor es un continuum y va evolucionando como buenamente puede o quiere. Pero aún así, para entendernos, podríamos hablar de algunas etapas. Yo os he fotocopiado de una de sus últimas antologías, no es la última, pero es de las últimas, o incluso la última quizás, esta de la colección Valparaíso, es la última, sí, ¿no? Los títulos de sus obras para que podáis seguir esta y otras charlas, ¿no? La primera etapa de Rafael Guillén podemos decir que es heterogénea y llegaría desde ese primer año, año 56, en que publica Antes de la Esperanza, hasta el año 70, que es Los Vientos. Esos 14 años de publicación y esos 20 años de escritura es una etapa heterogénea donde hay todavía un amarre a la poesía que se hace en la primera posguerra, una poesía existencial, con muchos poemas a veces desarraigados, de invocación a Dios, que se lamenta por el silencio de Dios, donde se queja de la soledad que siente el ser humano ante ese silencio divino. Por tanto, una poesía que está muy pegada todavía a esos años 40, 50, y luego a medida que va avanzando, una poesía mucho más culturalista si cabe, mucho más reflexiva, mucho más limpia de retórica, que se acerca más a la poesía de los años 70. En ese tiempo publica libros titulados así: Antes de la Esperanza, Pronuncio Amor, Cancionero Guía para andar por el aire de Granada, sus grandes libros de esa época, y luego poemas extensos o varios poemitas recogidos en legajos, en separatas: Río de Dios, Apuntes de la Corrida, Elegía, otro libro, Hombre en Paz, Amor acaso nada, e incluso Los Vientos. Comienzo por el primero. El primer libro de un poeta siempre es fundamental, no porque sea bueno o malo, sino porque es el primero y es el que lo hace escritor, puesto que está editado y ya la gente lo reconoce como tal. El primer libro de él se titula Antes de la Esperanza. Es un título que surge por recomendación de Blas de Otero. Rafael Guillén estuvo desde marzo del año 53 hasta el 55 haciendo el servicio militar en Bilbao. En ese tiempo está escribiendo su primer libro y allí conoce al poeta vasco de la época, a Blas de Otero. Blas de Otero le hace algunas correcciones en los poemas y también le quita la idea de que publique un libro bajo el título de
Primavera inmóvil, era involuntaria. Involuntaria primavera. Un título que suena todavía mucho al garcilasismo, a José García Nieto, y Blas de Otero le recomienda Antes de la esperanza. Es un título que se incardina muy bien en la poesía de la posguerra. No obstante, Ángel González también tiene Sin esperanza con convencimiento, Julio Uceda también tiene Sin esperanza, creo que era así el de Julio Uceda. El de Julio Uceda es Sin mucha esperanza, el de José Ángel Valente A modo de esperanza, y Carmen Martín Gaite tiene un ensayo titulado Esperando el porvenir. Por tanto, esa palabra esperanza se incardina muy bien en la poesía de la época. Es un libro todavía muy metafísico, con cierto sesgo todavía desarraigado, donde existe la herencia existencial de la que yo hablaba, la presencia de la muerte, la reflexión sobre la naturaleza del ser humano. Su primer libro. De él va a hablar Chelo Candel. Vamos a ver una primera carta. La he traído también para que, como hay muchos estudiantes, veáis cómo escribían los escritores y cómo era su caligrafía, más que por el contenido muchas veces, ¿no? Es una primera carta de... esta es la letra de Blas de Otero, que con tanta luz no se ve, realmente no se ve, y dice así: querido amigo, estas líneas para anunciarte la llegada a esa ciudad de Granada de mi buen amigo don Alberto Puig Palau. Otras cartas se van a ver mejor, amante y protector de las letras y editor de mi último libro, Ansia. Hacia el lunes o el martes estará en el Hotel Nevada. Bueno, y sigue la carta. Al final dice, a ver si por allí puede ver al profesor Emilio Orozco Díaz, o puede ver a Gallardo, o a Andrés Catena. Y firma, no pone la fecha, pero pone 18 del 11. No viene aquí la fecha, pero la mención a Ansia, que se publicó en 1958, nos hace sospechar que esta carta es del año 58, con mucho del 59. He traído a colación esta carta, en primer lugar, para poner sobre el tapete el nombre de Blas de Otero, que fue fundamental en el nacimiento de su primer libro, pero también para que hagamos otra reflexión sobre la trayectoria de Rafael Guillén. Los poetas de la época, y eso lo tenemos muy claro aquí en Cádiz, estaban deseando llegar a Madrid, a la capital que te daba la oportunidad. De Cádiz marchan Caballero Bonal, Pilar Paz, Fernando Quiñones. Hay que llegar a Madrid. Él, desde aquella época hasta ahora, se ha mantenido fiel a su tierra, ha mantenido una lealtad geográfica y ha vivido siempre en Granada, en esa periferia que le ha permitido, entre otras cosas, ser poeta independiente y no entrar en el juego de las editoriales, de los premios, de los periódicos madrileños. Mucha de esta correspondencia tiene que ver con el carácter anfitrión de Rafael. Hay muchos escritores que le escriben para decirle: mi buen amigo va a ir para allá, mi buen amigo va a visitar Granada, puedes, o yo mismo voy a ir. Por eso la siguiente carta que os quería mostrar es la de Vicente Aleixandre, así se ve un poquito mejor, la número 2, en la que le dice: Gilda, tú juegas como puedes, y lo puedes ampliar, porque como son 2 páginas... Como... Ah, ¿que se ve mejor? Ah, vale, es verdad, es que allí tengo yo la luz. Vale, perfecto, entonces. Bueno, en esta carta, que ya es del año 60, le dice: mi querido Rafael Guillén, el poeta José Ángel Valente va a Granada con su mujer a pasar 2 o 3 días. No conoce la ciudad y se sentiría feliz si usted quisiera ayudarle a visitarla. Yo se lo agradecería a usted mucho, y suponiendo que no sé, podría serle a usted también grato. Le he dado a él la dirección de usted para que se ponga en contacto a su paso. Valente y su mujer van en coche. Bueno, luego tenemos cartas de Valente escritas desde Ginebra, donde el poeta vive. Por tanto, él hace de anfitrión a los poetas que pasan por Granada. Pero también me interesaba esto de mencionar a Granada para que reflexionemos sobre qué supone la llegada de Rafael Guillén a la poesía de la Granada de los años 50. La Granada de los años 50 vive con 2 grandes fantasmas literarios. Por un lado, el poeta del hispanismo, de España, de Andalucía y de Granada, es Federico García Lorca. Sobre Lorca pesa, estamos viendo estos días en la prensa, todavía la losa de dónde está enterrado y la fosa común, y ahora hay una tercera excavación. En los años 50, hablar de Lorca en Granada era un tabú. Había gente que hablaba y había algún profesor que ya empezaba a representar alguna obra suya, pero la poesía había caído en ese malditismo del Lorca asesinado. Y el otro gran poeta de la posguerra granadina es Luis Rosales, que tiene el Premio Nacional de Literatura, que escribe La Casa Encendida y la publica en el 49. Es decir, un poeta conocido, pero que vive en Madrid
y donde en Granada mucha gente todavía lo asocia al falangismo y a ciertos episodios turbios relacionados con la muerte de Lorca. Por tanto, en los años 50, la poesía granadina, aun teniendo dos grandes figuras, Lorca y Rosales, vive una especie de orfandad, de silencio. Y ahí aparece un grupo de jóvenes que tienen 20 años, Ladrón de Guevara, Gallardo, él, que empiezan, en primer lugar, a crear un grupo de poesía y, en segundo lugar, a crear una colección, la colección Veleta. Y ahí es donde empiezan a publicar por primera vez. Así que a Rafael Guillén y a sus colegas de época, a sus compañeros de viaje, se le debe el renacimiento de la poesía en la Granada de la posguerra. Eso en cuanto al primer libro. El segundo libro, Pronuncio Amor, lo que hace es recoger uno de los flecos que ya estaban anunciados en el primero, la temática amorosa. Pronuncio Amor es un conjunto de sonetos, fundamentalmente, que enlaza con los tópicos, en el mejor sentido, los topois, en el mejor sentido de la palabra tópico, de la poesía cancioneril, de la poesía tradicional amorosa. No es el único libro de amor que tiene, o de poesía amorosa que tiene Rafael Guillén, y de hecho en esta época hay luego uno titulado Amor acaso nada, e incluso Los vientos también tiene un fondo poético amoroso. Para hablar de este libro he traído dos cartas. Una, siempre busco la generación del 50, de Claudio Rodríguez. Pasa la página a la siguiente, Gilda, por favor. Ahí. Amplíala si puedes. Yo voy leyendo también. Madrid, año 62. Querido Rafael, conocía ya tu poesía, a pesar de mis estancias en Inglaterra, lo suficiente para que no me sorprendiera el tono de Pronuncio Amor, el libro que estoy comentando ahora, y de Elegía. El poema Elegía es un poema que escribe a la muerte de su madre. Su padre murió cuando él era un niño y su madre muere en el año 60, cuando Rafael tiene 27 años, 26-27 años. Y es uno de los grandes poemas elegíacos de la literatura española del siglo XX. Se le ha comparado, bueno, a las elegías medievales, pero a todo lo que hizo Miguel Hernández y otros poetas anteriores a él. Tanto Rodríguez como luego Gil de Viedma van a aludir a este poema Elegía. Y aparece mucho en el epistolario porque es uno de los grandes poemas y os recomiendo que lo leáis, a la ausencia de la madre muerta. Muchas gracias por este regalo verdadero. Son dos libros distintos, pero la calidad expresiva es personal y en el fondo la misma. Tendríamos que hablar acerca de ambos personalmente. A mí, por lo que respecta a Pronuncio Amor, me gustan más los sonetos en los que predomina el concepto, es decir, aquellos que están más desprovistos de carga sensorial o de tema externo. Esto, como ves, es difícil de precisar, pero, por ejemplo, entre los situados dentro de un ámbito más exterior, lo interior no es lo exterior. En fin, sería un ejemplo Lidia. Entre los más conceptuales estaría este abandono, uno de los mejores, a mi juicio, salvo el último verso. Y ahora analiza ese poema titulado Elegía. Aquí. Dice así. Me he perdido. Aquí. Dice, me gustaría... no, es que me he ido a la página, pero aquí. Elegía... o no sé. No, elegía va o algo así en otra temperatura. Aunque no puedo tener mucha confianza contigo, siempre acostumbro a decir claramente mi juicio ante cualquier poema, a sabiendas de que quizá no sea válido. Y ahora tiene su opinión. En Elegía veo una emoción verdadera, pero ahogada por la abundancia expresiva. Esta abundancia, transparente en metáforas, en bruscas transiciones sintácticas, etc., creo que, si por un lado enriquece la elegía, diluye el sentimiento. Es un poema extraño, la alternancia de expresiones directas, sifrácticas, ¿no? ¿Cómo? Biográficas. Al condenarse o al condensarse o al encadenarse con elementos irracionales producen en el lector una sensación múltiple. Quiero decir, Rafael, que el tema único se ramifica hasta el punto de que detalles aislados llegan a constituir una especie de núcleo independiente de la elegía central. ¿Fue este tu propósito?
Por tanto, el epistolario también nos sirve para leer crítica literaria, de poeta a poeta, un análisis en caliente, recién salido el libro, de lo que a Claudio Rodríguez le pareció este poema. Fantástico, pero que no entendía bien por qué había tantos asuntos periféricos que llegaban a ser principales. Y finalmente, bueno, me gustaría mucho conocerte personalmente, estuve en Granada, el remate de la carta. Bueno, una carta de un miembro del 50. Y otra que he traído para hablar de estos libros es la de Gil de Viedma. Voy también avanzando cronológicamente, estamos ahora en el año 63. En este caso alude al poema extenso Elegía y al libro, o al poema largo también, Canto a la esposa, que luego se integra en un libro. Esta es la letra muy clara de Gil de Viedma, ¿no? Señor don Rafael Guillén, Granada, mi distinguido amigo. Muchas gracias por el regalo de sus 2 poemas que llegaron anteayer a mis manos y por la cordial dedicatoria. Conocía ya otras composiciones suyas de tono ligeramente distinto, las publicadas en La Trinchera. Hace alusión a una revista que sacó José Batlló en el año 62, donde él por primera vez sale en comanda con todos estos escritores del 50, con los compañeros de viaje, con muchos de los catalanes, y ese título, La Trinchera, ya anuncia el espíritu combativo de la revista. Y es, por tanto, cuando habla Gil de Viedma de un tono ligeramente distinto, porque no se refiere a esta poesía elegíaca, amorosa, sino una poesía más cívica, con un componente más social, entre comillas, que luego analizaré. En fin, se refiere al número 1 de la revista La Trinchera del año 62. Esos poemas me habían gustado mucho y me alegro de haber tenido la oportunidad de saber más de usted. Tiene usted el infalible instinto de intensidad y belleza poética que suele asociarse siempre con la idea que uno se ha hecho de los poetas andaluces, acompañado de otro mucho más importante a mi entender, la capacidad de convencernos de esa intensidad y de esa belleza que la poesía andaluza ha poseído en grado eminente desde Bécquer a Cernuda, pero que en la actualidad solo muy raramente tiene. Cuando publique otras cosas le agradecería o me agradaría mucho que me las enviara. Bueno, esta carta tiene el valor de ser de Gil de Viedma y luego también tiene el interés de que engloba la poesía de Rafael Guillén en esa vida de la poesía andaluza, y eso está muy estudiado desde Bécquer a Cernuda, pasando por otros poetas en medio, Machado, y por otros posteriores, ¿no? Es la carta de Gil de Viedma hablando del poema Elegía, que de verdad no vamos a tener tiempo de leerlo aquí, pero que recomiendo que lo leáis. En ese intervalo del año 60 al año 70 publica varios libros, como digo, variopintos. Uno de ellos, muy distinto a todo lo anterior, se titula Cancionero guía para andar por el aire de Granada, del año 62. Es un libro que rinde tributo a su tierra y hay poemas sobre paisajes urbanos, sobre leyendas granadinas, sobre rincones granadinos, sobre personajes, sobre olores, sobre la historia de Granada. Es un poemario en arte menor, versos de arte menor, cuyo protagonista es Granada. A él le sigue un libro, lo tenías ahí en el listado, titulado Hombre en paz. No tiene absolutamente nada que ver porque es un poemario muy intimista, muy intimista, casi de poesía introvertida. Las 4 partes del libro así lo anuncian. Se titula La casa iluminada, poema del abuelo, canto a la esposa y poema para el hijo recién nacido. La casa iluminada recuerda a la casa encendida del poeta Rosales. Por tanto, hay aquí otro guiño a la poesía de posguerra y otro guiño a la poesía granadina. El poema del abuelo habla de esa intimidad. Hay unos versos preciosos sobre el abuelo vestido con esos trajes y esos pantalones de pana de principio de siglo. El canto a la esposa, que había sido publicado en Exento, y el poema para el hijo recién nacido de sus varios hijos con su esposa, que está aquí hoy con nosotros. Hombre en paz. Y el tercero de los poemarios de esta época, Los vientos, que fue premio Ciudad de Barcelona, y es un poemario que lo he incluido aquí porque cierra este ciclo amoroso, cierra el pronuncio amor. Los vientos es un poemario
amoroso que, de hecho, está dedicado a Bécquer en el centenario de su muerte. Por tanto, desde el principio ya sabemos que es un contenido amoroso. Los vientos. He traído aquí 3 cartas, que no las vamos a leer de forma completa, para resaltar la importancia de Vicente Aleixandre en la poesía de posguerra. Uno de los no exiliados del 27 fue Vicente Aleixandre, que se quedó a vivir en Madrid, en su famosa casa de Belintonia, donde recibía a muchos poetas que iban por Madrid. Esto lo habréis oído vosotros muchas veces. Quienes no iban por allí a dejarle el libro en mano, le enviaba el libro mediante correo postal. Y Vicente Aleixandre, que para esto era muy disciplinado, según vemos en alguna de sus cartas, siempre acusaba recibo. Es verdad que con una repetición, porque se observa que siempre dice lo mismo. He seguido su trayectoria, usted es el mejor poeta que ha dado el mundo, este es el libro de lo suyo que más me gusta. Hay una serie de frases que copia, ¿no? Y se lo diría a los mismos poetas. Pero bueno, nos sirve para ver la trayectoria de estos poetas. Entre otras cosas, hay aquí, luego lo veremos, una carta en la que le dice: Rafael, no me envíe, 2 cartas, no me envíe su libro porque ya me lo han enviado de la editorial. Y dice Rafael, me comentaba que era muy detallista Aleixandre en este sentido, que no dejaba que alguien le enviara el libro cuando él ya lo había recibido. Así que son varias cartas. Esta es la letra, esta la escribe desde la Sierra, en Miraflores de la Sierra, y dice: en estas alturas me alcanza su cancionero guía granadino. Muchas gracias por su bello regalo, es un hermoso conjunto de poesía y dibujo, y por eso también más adelante lo agradece a Antonio Moscoso, ¿no? Hecho con amor esta carta. Vemos la siguiente, que es la número 7, en la que de nuevo le dice: mil gracias por su bello regalo y dedicatoria que acabo de recibir. En todas las cartas siempre agradece la dedicatoria, y donde sabemos que se refiere al libro Hombre en Paz, porque va diciendo, tan característico en usted, con esa efusión de su vivir en paz. Este guiño a Hombre en Paz. Presiento y siento, por lo que voy leyendo, que este es el mejor libro de usted, y me alegra así comprobarlo. En cada nueva carta le va diciendo: este es su mejor libro, este es su mejor libro. Eso es fundamental en un poeta mayor, estimular al joven, diciéndole: estás creciendo, estás avanzando, estás progresando. Y la 8ª carta, donde habla de los vientos: querido Rafael Guillén, estas líneas para que sepa que he recibido los vientos y agradecerle a usted su hermoso regalo. Los he leído y me acompañan. Poesía movida por vientos, ni temores. Sí, tampoco me interesa leerla completa porque no es de las más jugosas, ¿no? Pero es el fondo de la cuestión lo que me interesa. Cómo Vicente Aleixandre tiene muchísimas cartas enviadas a Rafael Guillén, y gracias a estas cartas podemos hacer un seguimiento de las publicaciones del poeta. Con esto hemos llegado al año 70 y he hablado de un primer ciclo heterogéneo, donde va saltando de la poesía metafísica a la poesía amorosa, a la poesía elegíaca, a la poesía tradicional del cancionero, va saltando de un sitio a otro. Antes de que termine el año 70 podemos hablar de un segundo ciclo que cronológicamente se circunda a los años 60. A partir de esos poemas que publica en La Trinchera, hay un discurso que no podemos llamar social en Rafael Guillén. No es el sentido de la poesía social que tenemos cuando hemos leído los grandes poemas de Blas de Otero o a Celaya o a algún otro poeta combativo de la época. No es realista social, pero sí es verdad que hay un discurso mucho más humanitario, podemos decir. Hay un pensamiento cívico, hay una poesía de búsqueda del ser humano, de denuncia de algunos desastres que van contra el ser humano y de alabanza de algunas virtudes del ser humano. Son poemas en los que se hablan de la amistad, de la solidaridad, de la camaradería, pero también de la violencia, de la muerte, del egoísmo, del desapego afectivo. Por tanto, hay una reflexión sobre el ser humano. Son 3 libros que se titulan El Gesto, Tercer Gesto y Gesto Segundo, y que fueron premio Leopoldo Panero, premio Boscán y premio Guipúzcoa. El último de estos libros, publicado en el año 68, que se llama Gesto Segundo, trae una solapa
en la que podemos leer una nota que dice: las relaciones hombre-Dios, hombre-hombre y hombre consigo mismo, problemática metafísica, social e intimista, son respectivamente las líneas básicas de estos gestos. Por tanto, son libros que hablan de la relación del hombre con Dios, del hombre con el hombre y del hombre consigo mismo. Por eso es un libro con una dimensión ciudadana, social, pero también muy individual. Se habla mucho de la infancia, de la memoria. Hay otro poema dedicado a la madre muerta, ¿no? El poema del 5º aniversario. Es una poesía más que social, rehumanizada, podemos decir. Aquí vamos a leer también algunas cartas de Alexandre, porque es donde he encontrado alguna noticia curiosa. Esta primera carta, que es la número 9, es del año 64 y es noticiosa por el hecho de que dice: este libro lo he recibido de América, no me lo envíe usted, Rafael. Es un dato menor, pero suficientemente rico, porque eso indica que si lo recibe de América, tenemos que replantearnos el circuito de ese libro. Y justamente se publica allí porque hay un poema censurado que la censura no deja pasar en el conjunto del libro. A Rafael le enfada mucho eso y en vez de retirar ese poema, dice: no, el poema tiene que estar aunque no se publique en España. Y ese libro se publica en América. Por tanto, es un detalle menor, pero que nos habla de la literatura de la época. Por un poema censurado, el poeta decide que eso no se publica aquí y sale en América. Por eso Alexandre le dice: vayan estas líneas para avisarle que he recibido de América su libro El Gesto. Eso es lo que viene a decir aquí. La siguiente carta, que también es de Alexandre, es curioso que empiece la carta así, diciendo que es una calamidad, ¿no? Este hombre que parece que está con 500.000 poetas, dándole a todos su aliciente para que siga escribiendo. Dice: mi querido Rafael Guillén, hace bastantes días que quiero ponerle unas líneas para cartas, soy una calamidad. Sorprende que diga eso, ¿no? Cuando es tan meticuloso. Y esto es reciente. Le he agradecido mucho su regalo y su dedicatoria y su libro, y al tiempo la carta y los poemas inéditos. Y más adelante, en la segunda parte, en la segunda hoja, dice: su evolución desemboca firmemente en su no sé qué, poemas, con una maduración expresiva. Y aquí dice: lo que más me ha gustado es el poema del cementerio. Ese poema del cementerio se refiere a un poema también, deberíais apuntarlo ahí para leerlo después, si sobra tiempo lo leemos, un poema sobrecogedor titulado Un gesto para el 5º aniversario de tu muerte, y también dedicado a la madre muerta en enero del año 60. Como hay varias cartas de Alexandre, me las salto y nos vamos a la siguiente. Otro coetáneo suyo, otro compañero de viaje, Enrique Badosa. Esta la he traído justamente porque, por María, como la vi me acordé de María. Es una carta fechada en el año 62 y que dice así: salve Rafael Guillén, enhorabuena por tu premio, por tu libro, Tercer Gesto. El Tercer Gesto fue premio Leopoldo Panero del año 66. Tan hermosamente editado, me trae otra vez tu decir poético, peculiar y real, con la realidad de la verdadera poesía. Te lo agradezco de veras, Rafael. El libro, de nuevo amistosamente dedicado, es una buena experiencia de tu poesía. Me ha dado ocasión de repasar las primeras partes de tu, digamos, trilogía. Entre el primer y el tercer volumen, entre el primer gesto y el último, estoy seguro de que el segundo manifestará la ineludible evolución que se observa. Tengo verdadera curiosidad, interés auténtico por Gesto Segundo, que va a salir en tercer lugar, ya que me va a dar la muestra de tu paso de una poesía más bien de síntesis a una poesía más analítica. ¿No es esto? ¿No es esto, Rafael? A fuer de leal, pues a mi lealtad aludes en la dedicatoria, te diré que a priori me atrae más la poesía de síntesis, por lo que tiene de concisión, de poder incluso mnemótico.
por el intenso darlo todo de una vez en pocas palabras. La poesía narrativa acaba por aguar la intensidad. Tú, empero, mantienes un sabio equilibrio. Lo celebro. Aquí no solamente habla de la poesía de Guillén, sino que se está tratando el propio Badosa. Es su poética, está diciendo Badosa, yo prefiero la poesía de síntesis, la que dice mucho en poco, ¿no? Me duele porque un buen poeta, tú entre ellos pocos hay, se deja llevar por la moda. Ya está aquí hablando de esa poesía social realista, narrativa, prosaica, antirretórica en exceso, ¿no? Y desnaturalizada. Y desnaturaliza la otra. Sí, ni siquiera verdaderamente te va. Y el segundo párrafo, donde dice gracias, y lo dejo aquí. Bueno, esta es la carta relacionada con la poesía del 50, con Badosa. Pero para cerrar la reflexión sobre los gestos, he traído una de Américo Castro. Américo Castro ya en esta época es un señor muy mayor, muy mayor, muy mayor. Había nacido en el siglo XIX, 15 años antes de que terminara el siglo XIX, y esta carta es del 68, por tanto estamos hablando de una persona que en aquel tiempo tenía 83 años. ¿Sabes? La edad que tienes ahora, aproximadamente, ¿no? Y aquí empieza diciendo algo así, es muy curiosa, ¿no? Porque dice, solo una línea en esta vida revuelta, me tengo que mudar en mayo a Madrid, dejar aquí casi toda mi biblioteca, que espero que me sobreviva, pero poca salud en la familia, en esta soledad. Está hablando un hombre anciano, poca salud en la familia, en esta soledad que usted otorga a los ancianos. Y va luego hablándole de un libro que es Pronuncia Amor, porque le cita el verso Sembrar es una historia si se ciega, y luego le habla de otro libro más reciente, Acaso Amor. Simplemente, como Américo Castro es uno de los grandes de la historiografía española, con sus estudios de historia y de literatura, la he querido traer, al igual que hay otras de Menéndez Pidal. Américo Castro fue compañero y discípulo de Menéndez Pidal. Una carta decimonónica y anciana, ¿no? Una letra, perdón, una caligrafía. Y hay un poemario menor en este ciclo, este segundo ciclo de poesía rehumanizada, un poemario menor pero que también conviene enlazar con los gestos. Es un poemario que se titula Vasto poema de la resistencia. Es una poesía en la que se aprecia todavía ese humanismo, ese compromiso con los derechos humanos a partir de una reflexión sobre la condición humana. También sigue un lenguaje directo, eso que Enrique Badosa decía, algo narrativo, algo menos sintético que otros poemarios suyos, pero que incorpora algo que es muy de su persona, el humor, el tono crítico desde la ironía e incluso el sarcasmo. Es un libro que lo escribió en 1969, por eso entra en este ciclo, pero que en la lista que os he pasado no está publicado hasta el año 81. Y en las obras completas hay una nota que dice: fue rescatado 12 años después por el profesor don Nicolás Marín para inaugurar la colección Genil de la que había sido nombrado director por la Diputación de Granada. Al leer yo esta nota me pregunté que por qué 12 años un libro escondido ahí sin poder publicar. Y leyendo cartas, encontré 2 cartas de Antonio Gamoneda que explica también por qué un poeta escribe en un momento y publica después. Es el documento número 14. Esta ya es mecanoescrita y por tanto se entiende mejor. Dice así, Rafael, desde León, ¿no? La patria de Gamoneda. Querido amigo, tu libro Vasto poema de la resistencia, presente en las votaciones finales de la Bienal de Poesía, fue recomendado por el jurado para la publicación dentro de la colección Provincia. La institución se adhiere a esta recomendación. Personalmente, yo, Antonio Gamoneda, me alegraría mucho contar con tu conformidad en principio. Más adelante concretaríamos sobre tirada, fecha aproximada, distribución. Yo cuidaría dentro de lo posible de que estos aspectos coincidieran con tus deseos. Espero tus noticias, dime qué piensas de todo esto, ¿no? Algo debió contestarle Rafael Guillén, que ya se lo podremos preguntar. Esta carta es del 14 de septiembre y la siguiente carta del 22 de septiembre, entre el 14 y el 22, una carta de Rafael Guillén, que habría que buscar, en la que Gamoneda le dice... Sí, es la página número 2. Sí, es el mismo.
Dice, querido amigo, quedan perfectamente comprendidas tus razones. Por tanto, hay una carta donde él le explica algo. Hago que envíen las 3 copias de tu libro. Rafael Guillén le dice, no publiquen ese libro en esa colección, si no tiene el premio, si no, no sabemos por qué, pero envíenme las copias y lo retiro. Por eso lo rescata para la colección Genil Nicolás Marín 12 o 13 años después. Como bien sabes y dices, tengo que funcionar dentro de unos condicionamientos. Gamoneda le explica qué es lo que ha ocurrido. Una colección poética como la nuestra, sin un duro, parcamente patrocinada y como es natural, poco rentable a la hora de las ventas, no puede llevar sus compensaciones a un terreno aceptablemente práctico. Esto no coincide con mi idea de lo que conviene al trabajo de los poetas, pero supongo Rafael le diría, dadme algo de dinero por el libro, y le diría, no hay nada. Deseo que puedas llevar este libro a posibilidades más acordes con tus necesidades, búscate otra editorial. De todas formas, puedes recordar que la colección permanece abierta para ti. Cuando quieras, envíanos un libro que lo haremos. En el espejeante asunto de las votaciones, le preguntaría también en su carta, ¿qué pasó? ¿Por qué quedé finalista? Tu libro quedó inmediatamente detrás del que ganó, en una especie de exaequo con otro que resultó ser otro de los poetas mayores del 50, Carlos Sahagún. Naturalmente no se ha hecho publicidad de los nombres de los finalistas, ¿no? Bueno, ganó Faik Hussein, un iraquí que pelea con el castellano de manera sugestiva. El jurado: Luis Rosales, José Luis Cano, Emilio Alarcos Llorán, Alonso Luengo y Antonio Gamoneda. Es la intrahistoria de la literatura española lo que tenemos en estas cartas. ¿Qué sucedió con ese premio? ¿Por qué lo retira un autor? ¿Y por qué lo publica 12 años después? Un poemario menor en la bibliografía de él, pero significativo por lo que esconde el epistolario. Vasto poema de la resistencia. Ese sería el segundo bloque de su poesía, la poesía rehumanizada cívica de los años 60. Con esto nos ponemos en el año 70 y vamos a llegar desde el año 70 hasta el año 2007. Desde el año 70 hasta el 2007 hay 4 libros escritos muy lentamente que se titulan Límites, lo tenéis en la lista, del año 71, Los estados transparentes, del 94, Las edades del frío, del 2004 y Los dominios del cóndor. Estos 4 libros tienen unidad y de hecho fueron publicados en el año 2007 en una edición de un profesor llamado Genaro Talens, en una tetralogía, 4 libros, El otro lado de la niebla, pero subtitulado Trilogía y Coda, 3 más 1. Si fue reunido por Rafael Guillén en un solo volumen es porque el poeta ve una unidad. ¿Qué unidad hay aquí? ¿Cuál es la apuesta de este libro? Lo que diferencia a este libro de lo que se está haciendo en la poesía de entonces es que de fondo subyace la necesidad de relacionar 2 mundos que son antitéticos. ¿Qué vas a estudiar? ¿Letras o ciencias? ¿No? Las artes y las ciencias. Él lo que pretende es reflexionar en poesía sobre cuestiones que podemos llamar científicas, que tienen que ver con la física, con la cosmología, con el más allá, con los mundos paralelos. Y de hecho son libros que están dedicados a reflexionar sobre el tiempo. El poeta siempre ha pensado, como él en Elegía, ¿qué es el paso del tiempo? Ah, la muerte de la madre, mi amor que fue el verano pasado y ya no lo tengo. Pero él dice, eso ya está bien visto, yo lo que quiero es reflexionar sobre otro tiempo. ¿Existe en este momento un mundo paralelo en otro tiempo? ¿Estamos nosotros ahora mismo en otro lugar? ¿O sobre la materia? ¿Qué ocurre cuando mi madre, como la suya muerta, deja la cama? Porque cuando levantaron su cuerpo, la almohada quedó con un hueco. ¿Ahí hay materia de mi madre o no? ¿O qué ocurre cuando el señor decano se ha levantado y ha quedado arrugado el sillón? ¿Aquí queda materia de él o no? Eso lo hace a través de la poesía. Y luego tiene otro libro dedicado al movimiento y otro, bueno, ya lo he dicho, tiempo, materia, espacio y movimiento. Así que son 4 libros donde de verdad propone temas nuevos para la literatura de finales del siglo XX. El primer título, Límites, ya indica su intranquilidad ante los límites. ¿Qué hay más allá de este mundo? ¿Qué hay más allá de mí mismo? ¿Qué hay más allá de mi pensamiento? ¿Qué hay más allá de esa puerta? La carta que he traído para ejemplificar límites es la número 15 y es por no leer mucha abundancia de letras. Es una carta de nuevo de Rafael Guillén. Cuando he querido simplemente traer un testimonio he buscado a Rafael Guillén porque son notitas muy cortas. Aquí lo único que viene a decir es
que lo ha recibido y que le gustará, pero que no se lo ha mandado él, sino que se lo ha mandado otro de los nombres de la poesía de los años 60 y 70, José Batlló, ¿no? Fundamental para revistas, para antologías, para colecciones de poesía. Como yo digo, repite algunas veces lo mismo, aquí dice, para mí es el más hondo y bello de sus libros. El siguiente libro es quizá el que más fama le ha dado en la democracia a Rafael Guillén, se titula Los estados transparentes. Es una cuestión que a él siempre le ha interesado en esta última época. ¿La materia es transparente? ¿Podemos cruzar la materia? ¿Hay algo más allá de lo físico? ¿Hay algo más allá de lo cerrado? ¿Qué es la no materia? ¿La transparencia? Digo que es famoso porque le dieron el Premio Nacional de Literatura en el año 94 por los estados transparentes. De aquí también traigo dos ejemplos de dos cartas. Una porque abunda mucho en los últimos años la correspondencia con un poeta de la época, también crítico, antólogo, José Corredor Mateos. Es el documento número 16. Carta mecanoscrita. Me permito empezar la carta proponiéndote que nos llamemos de tú, que es lo que haríamos si nos encontráramos personalmente. Me hubiese gustado conocerte personalmente si hubieses ido a la residencia de estudiantes, y ya en el tercer párrafo le habla de los estados transparentes. Te agradezco el envío de los estados transparentes. Conocía tu poesía anterior y no me ha sorprendido la calidad y profundidad de estos poemas. Consigues en ellos algo que me parece el objetivo de la mejor poesía, la transparencia y pureza como la entendía Jorge Guillén en las declaraciones a Gerardo Diego en su famosa antología del año 34. Una poesía casi pura. Tu prologuista en su magnífico texto dice, buscas en la materia lo que en ella hay de virginal, de puro ser. Y Corredor Mateo le dice, la física me interesa también mucho, aunque no creo que este interés haya llegado a reflejarse en mi poesía. Veo que el prologuista, el profesor Peñas Bermejo, lo destaca al referirse a tus versos. Bueno, y hay aquí una reflexión sobre la materia, sobre lo lógico, metafísico, sobre la discontinuidad de lo real. Aquí la filosofía en su cara metafísica, le habla de Wittgenstein, de la filosofía, del sentido del mundo, crítica literaria hecha por otro poeta. Es una carta, bueno, fecunda, ¿no? Fértil. Y he traído otra que tiene menos interés, pero por el poeta del que estamos hablando sí lo tiene, Pablo García Baena, es el documento número 17, por ver la letra de Pablo García Baena, un hombre que, como sabéis, mayor todavía que Rafael. Pablo García Baena nació en el año 22 y estuvo en Cádiz la semana pasada haciendo una lectura poética y sigue todavía activo, y esta es la letra de Pablo García Baena. Amigo Rafael Guillén, gracias por tu nuevo libro, por esos estados transparentes que son los de la gracia, entiéndase poética o celeste, y que, en fin, y que tú, sin duda, posees. Y le gusta mucho el poema Pasos en la tienda de antigüedades, uno de los grandes poemas del libro, firma Pablo. Y el siguiente libro lo titula Las edades del frío, y traigo una carta que no vamos a leer, pero para que veáis la letra, puesto que la anterior era mecanoescrita, una carta de Corredor Mateos, es el documento número 18, donde poco más que le acusa recibo de las edades del frío. Así que lo que ha distinguido realmente a Rafael Guillén en la poesía de los últimos 50 años ha sido esta tetralogía, esta indagación en el tiempo, el espacio, la materia y el movimiento desde una perspectiva del siglo XXI, desde una perspectiva novedosa que hasta ahora no muchos poetas habían hecho. Como estamos hablando desde el año 71 al 2004 de 30 años de poesía, en medio ha ido haciendo otras cosas menos conocidas y menores, que me gustaría meter como un cuarto ciclo o un cuarto grupo, la actividad menor, entre comillas, o menos conocida de Rafael Guillén en los años 70 y 80, lo que queda a la sombra de la tetralogía. Y aquí tiene libros muy significativos, aunque hoy día no tenga la fama de esos otros. Moeda es un libro significativo del año 79, y Mis amados odres viejos también. Pero en este tiempo fue publicando muchos folletos, muchas separatas, mucho adelanto, mucho suelto, ¿no? Hay un librito titulado 10 poemas terrales que me sirve para traeros otra carta nueva de la primera generación de posguerra, la carta número 19, que es de Antonio Buero Vallejo.
por traer a alguien bastante conocido, ¿no? De nuevo habla de la literatura española. Querido Rafael Guillén, estoy al borde de un estreno inminente en el año 77, recién inaugurada la democracia, donde me juego el alma. Parece mentira que un dramaturgo que en el año 49 había alcanzado con Historia de la Escalera lo que había alcanzado y luego lo que había hecho en el teatro español, todavía se sigue jugando el alma 30, 40 años después, ¿no? Y dice, bueno, pero he encontrado un hueco para leer estos 10 poemas terrales que me apetecía mucho porque hace tiempo me faltaban tus noticias y recuerdo una carta, bueno, y recuerdo mucho de leer tu cancionero guía y, en fin, una carta de Buero Vallejo en esta época de los años 70. También en esa época publicó algunas antologías. Una muy famosa es Los alrededores del tiempo, que manifiesta el interés de Rafael Guillén por el tiempo. He traído una carta, es el documento número 20, de Caballero Bonal, porque veamos su letra. Otro poeta al que le ha interesado siempre mucho el paso del tiempo, la memoria. Muchísimas gracias por el envío de tu antología Los alrededores del tiempo y que me está haciendo recordar mis muchas y viejas adhesiones a tus normas de conducta poética, ¿no? El barroquismo de Caballero Bonal, para decir que son dos poetas consagrados a una misma estética. El libro de tan bello título supone realmente, y continúa hablando Caballero Bonal, supone realmente, y esto está en el documento 21, supone realmente una magnífica panorámica de tu obra, en personal estado de palabra. Estado de palabra, que ya aquí saldrá porque se titula así esto, estado de palabra, estado de lluvia, que es como él llama al momento en que el poeta está en estado de plenitud creativa. Y otra carta que también tiene que ver con esta antología es la siguiente, que la traigo ahora porque no es mecanoescrita, para que veamos la letra de Antonio Gamoneda, donde le acusa Recibo de los alrededores del tiempo. Me ha gustado, los alrededores del tiempo, desde nuestra vieja amistad, va hablando. Una carta del año 88. En este tiempo ya es un poeta consagrado y está en muchas antologías. Uno de los libros de esa época es el de José Espada Sánchez, Poetas del Sur, donde antologa muchos poetas de la generación suya, y no solo suya, vinculados o nacidos en Andalucía. Ahí hay una carta, por traer parte de este epistolario, una carta de Julia Uceda, poeta sevillana, también mayor que él, nacida en el año 25, sevillana pero que vive desde hace mucho tiempo en Galicia y hoy día considerada uno de los grandes escritores de la época. Es una carta que esta sí que tiene enjundia porque hay bastantes reflexiones. Querido Rafael Guillén, sí, recibí tu carta después de haber leído la crítica de Ínsula. Julia Uceda hizo una antología de la poesía de Rafael Guillén y también escribió sobre su poesía en Ínsula. Tardó un poco en salir la crítica, dice ella, porque pedí que no saliera en el número de verano, sino que saliera en el septiembre-octubre, que hay más gente que lee Ínsula y que puede llamar más la atención. Agradezco tu intención en lo de José Espada, el libro este que os he dicho, que Julia Uceda todavía no conoce, el libro que me gustaría leer de todos modos. Pídele que me lo envíe y le haré una reseña cuando pueda. Aunque me hastie, estoy acostumbrada a eso. Como dice, no sé si exactamente una canción, no soy de aquí ni soy de allá. Es ese sentido de la Julia Uceda que no se siente cómoda en ningún sitio, que no está cómoda en Sevilla, que no está cómoda en España, que va a Estados Unidos y está allí y se tiene que volver, que ahora está en Galicia. Es el carácter de la Julia Uceda actual, ¿no? No sé si soy de aquí o si soy de allí, independiente como Rafael Guillén. Bueno, y continúa la carta hablando de los poetas andaluces y de estas cosas, ¿no? Y luego habla aquí del profesor Vázquez Medel, el manantial. Y por último, esta época terminaría con Variaciones temporales, un libro que de nuevo incide en la importancia del tiempo, y he traído otra carta escrita por Corredor Mateos, donde habla de nuevo sobre la poesía pura de Rafael Guillén y la importancia que él le da en la panorámica actual. En fin, y así cerraríamos con el año 2007 esta etapa, la del ciclo que abre límites. En los últimos años, de nuevo, ha vuelto Rafael Guillén a escribir un tipo de poesía que enlaza con Pronunciamor.
una poesía que se nutre fundamentalmente del sentimiento amoroso. Y el último libro suyo publicado en la editorial Visor se titula justamente Balada en tres tiempos, en el que hay poemas maravillosos y del que voy a decir poco porque en la lectura poética de mañana Rafael igual puede leer algo de ese libro. Tengo también cartas relacionadas, una de Corredor Mateo, con este libro, pero no es necesaria ponerla. En fin, con esto termino. Quería llamar la atención sobre la extensión y la intensidad de su trayectoria, 60 años de poesía, con 4 grandes bloques. Ese primer bloque heterogéneo, que abre Antes de la Esperanza, que cierra Los vientos y que tiene el hilo del amor como uno de sus fundamentales. El segundo bloque, el de los gestos, que es una poesía rehumanizada, cívica y casi social. Y, mientras tanto, ahí terminaría ese segundo, hay actividad. El tercero, que sería el de la tetralogía de la ciencia y la poesía, con una actividad paralela, y este último ciclo que ha abierto, en el que ya no reflexiona sobre la física, la cosmología, sino sobre el amor, aunque de una perspectiva del siglo XXI. Y a la vez que repasaba su trayectoria, quería poner de manifiesto el interés que tienen los epistolarios de los escritores del 50 para realizar trabajos de fin de grado, trabajos de fin de máster y tesis doctorales, porque es un legado que va a desaparecer en breve con las nuevas jornadas de poetas. Así que hasta aquí mi conferencia. Muchas gracias por la atención.